Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos el tema arte y poesía para ustedes. Fidel, el tema que tenemos hoy es un tema que reúne a muchos invitados. Por eso no tenemos uno solo, porque son tantos los poemas, tantos los poetas y tanta la poesía, que realmente el espacio es un espacio para darle continuidad. De hecho, toda la tradición poética occidental nace de esos signos épicos, líricos, incluso signos que no obedecen a una clasificación, porque antes de la épica y antes de la lírica había un pensamiento poético, poiético. Mito poético. ¿No? Mito poiético. Creador, quiere decir él. Creador. Y hemos tenido, incluso en el país, poetas muy importantes. Hemos tenido creadores, demiurgos, magos de la palabra. Nuestra tradición poética dominicana, nuestro discurso poético dominicano es bastante amplio, bastante extendido, intenso. Un discurso que no se reduce a 2 o 3 poetas. Tenemos poetas verdaderamente fundadores. He ahí, por ejemplo, don Rafael Américo Enríquez, don Franklin Mieses Burgos, Héctor Inchaustegui Cabral, Máximo Avilés Blonda, Antonio Fernández Spencer, Manuel del Cabral. Es una memoria que realmente aglutina a muchos poetas, pero esos poetas están ligados al arte de la palabra. ¿Qué es el arte de la palabra? En este caso, involucra lo que fue la poesía en sus orígenes y ha sido en su desarrollo. Poesía y filosofía. Arte de la poesía, arte de la filosofía. Y usted dirá, pero arte de la filosofía. No, la filosofía tiene una independencia. Pero ¿qué tipo de independencia? Te hago esa pregunta porque sé que tú has reflexionado en tus libros sobre eso y además porque desde tu reflexión hemos visto cómo ese péndulo se hace cada vez más amplio y abarca más tonos, más ritmos y más registros. Esa relación estrecha, esencial que existe entre la poesía y la filosofía, ¿no? Filosofía y poesía que ha sido abordada por tantos escritores y en el caso concreto de la República Dominicana por algunos de los poetas de la generación de los 80, pero antes también. Sí. Por los poetas fundacionales, de algún modo está presente, Franklin Mieses Burgos y otros, ¿no? Claro. El mito, la poesía, la filosofía, el pensamiento originario, ¿no? Esa relación esencial que ha sido abordada por pensadores de la talla de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso pongo el tema. La poesía como algo que no es solo el arte de la palabra, la poesía presente en todo arte. Claro. En toda poiesis. Yo diría que hasta en la ciencia está presente la poesía. Es realmente ese discurso milagroso que interviene en todas las áreas del saber. Y hay alguien que dice, y hasta del poder. El poder, sí. O sea, porque Foucault, a propósito de eso, no hablaba mucho de poetas, pero de los poetas que hablaba estaban ligados de una u otra manera a un imperio, a una comunidad histórica. Se dice que Dionisos fue el primer tirano de Atenas, desde la poesía y el teatro, sí. Desde esa coralidad poética Dioniso, que hizo del poema, ¿no?, lo que se llama el pueblo, el campo, la plaza. Sabes que a mí me intriga, yo diría, me intriga mucho esta definición que tú diste, esta opinión que tú vertiste en este programa, en uno de los programas pasados cuando entrevistábamos a uno de nuestros invitados. Y tú te referías, creo que fue la entrevista a José Enrique del Monte, decías, pero es que siempre se ha concebido la poesía como el arte de la palabra y la poesía está más allá del texto, más allá de la palabra. La poesía no es solo lo que se lee, ¿no? También es lo que se escucha. Porque también... Entonces, esa definición tuya de poesía me parece, me intriga, ¿no? Me interesa. No, porque también cuando yo digo la poesía, sí, yo estoy hablando de lo poético, sí, que es otra categoría amplísima, sí, que tú dices, bueno, ¿cuáles son los límites de lo poético? Se podría decir en una teoría
concreta del poema, ¿cuáles son los límites de lo poético? Tú dirás, bueno, ¿y del poema? Hay límites. ¿El poema lo abarca todo o es inabarcable? Lo poético es inabarcable, ¿no? Lo abarca todo. Sí. Entonces, todo eso va entrando en lo que es la visión de la poesía, la visión de lo vívido, de lo dinámico. O sea, todo aquello que hace que el registro se haga vidente, Sí. se haga realmente caracterizable, unificable. Y quien habla de los límites de algo debe también hablar de sus alcances. Claro. Hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro, Límites y alcances, ¿no? No, lo importante de todo esto es cuando ya desde la poesía se hace visible un mundo, un universo. Cuando ya desde la poesía se reconoce la invención del lenguaje. O sea que ya a partir de ahí hay una visión que realmente crea los tonos, crea sus visibilidades y además crea sus asuntos. Cuando tú apuntas a la relación esencial entre arte y poesía, y yo diría en un registro más amplio, Dalis, arte, poesía y filosofía, esa relación esencial en pensadores clásicos, en pensadores modernos, ya mencionamos a Heidegger, pero otros, y muchos pensadores, escritores teóricos de la del República poema, Dominicana de la también, de la poesía. poética del último medio siglo, los ya no tan jóvenes. Odalis, tocas el punto de la poesía filosófica. Hay toda una tradición, Hölderlin y, bueno, muchos. Trakl, Claro, Stefan hay toda una Georg, tradición. Nerval, Goethe, el poema, Schiller. el poema que reflexiona sobre el poema. Pero Goethe, Schiller. Goethe, Schiller también. Claro. Sí, pero desde la tradición romántica y neoclásica también. Claro. ¿No? O sea, hay todo Incluso un campo desde el y un Sturm und mundo. Drang, desde la tradición antes de los románticos, la tradición, la vanguardia prerromántica. Pero, Odalis, mi pregunta es a propósito de la poesía filosófica, que es esa síntesis de arte, poesía, filosofía. Todo poema es filosofía, todo poema es filosófico en sí. Para hacer poesía hay que saber de filosofía. Algunos autores sostienen que es imposible poetizar sin filosofar y que todo filosofar es poetizar también. Mira, desde los románticos alemanes, todo acto poético y todo poema no está separado de la filosofía. Porque es que todo poema, en el instante que sea de la modernidad o la no modernidad, Sí. está ligado al poema, a la poesía, a la visión. O sea, no estamos hablando de que un poema sea un sistema filosófico. Sí, claro, Que ya eso es articulado, otra conceptual, cosa. no, claro. Pero por lo menos es una visión que arrastra lo que es lo poético, lo que es la razón de ese logos, ¿no? Que es indicador de una visión del lenguaje. De una lengua. Y ya a Y partir del de- mundo también, ¿no? Visión del mundo, claro. Y ya a partir de ahí tiene sus cauces, que es lo importante. O sea, la poesía dominicana en ese sentido es enriquecedora, es iluminadora, atiende a lo que son registros, que no son solamente los tratados como dentro de la academia, sino los tratados dentro de lo que se llama fuera de la comunidad, fuera de la visión y donde los tonos realmente crean los registros necesarios. A propósito, Dalis, de la relación que apuntas entre arte, poesía, filosofía, yo me quiero referirme a esta publicación del Anuario 6 del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del idioma español, que está escrito a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Es la publicación como separata de tu discurso de ingreso a la Academia Dominicana Que de la versó Lengua, sobre... Ah, sí. que versó con el tema, a propósito que tocamos acá, de lo que estamos hablando, el discurso poético dominicano en el siglo XX. Quisiera, por favor, esta es la separata, forma parte de una publicación. Pequeño libro. Un ya. pequeño libro, sí, muy hermoso, por cierto, muy bien diagramado y presentado. Este es el discurso completo Sí. de tu discurso de ingreso a la academia. Pero Sobre eso podemos incluso... brevemente, para el público televidente, las líneas cardinales en el tema que nos concierne hoy, ¿es visible en el discurso poético dominicano esa relación entre poesía y filosofía en el siglo XX? En el siglo ¿Y qué XX, autores, por ejemplo? claro, la noción de poesía y filosofía ha cobrado últimamente mucho más valor, incluso dentro de lo que se llaman los llamados poetas jóvenes, que ya han entrado en un estado de perspectiva y de visión dentro de la contemporaneidad. Por eso el discurso dominicano del siglo XX es una extensión y una intención que hay que tomarla en cuenta
Pero todo eso será dentro de otro segmento y dentro de otro programa. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el tema Arte y Poesía. Y con nosotros el poeta César Zapata. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. Tenía desde hace tiempo deseos de estar aquí, ya que ocupaba el otro espacio que era el del televidente, que me interesaba estar con ustedes aquí como invitado, así que por fin estamos juntos y muchas gracias por invitar. No, este programa es un programa donde usted manda. Es un amigo. César Zapata ha publicado una antología significativa que ya se presentó al público. Responde al título a Sala de Espera. Un título bastante abierto, un título que más remite a un hospital o a una clínica, ¿no? O a un departamento donde se va a operar a alguien. Suena a quirófano, a espera en un hospital. Y es un título provocador. Ya lo dijimos en nuestra presentación allá en el Museo de las Telecomunicaciones, donde una gran audiencia intelectual de calidad estuvo allí. Y además donde pudimos realmente hablar de lo que era la poesía y cómo ella se expresa desde el punto de vista de un lenguaje. Eso sucedió el jueves pasado. Ajá. Es importante también entender que César Zapata es un escritor, narrador, poeta, profesor universitario y además crítico de arte, ensayista, un psicoanalista conocido que toma la literatura en serio. No la toma porque quiere sobresalir, no la toma porque quiere pertenecer a un grupo promocional. Él es poeta originario. Un poeta que, aunque no tenga mucha presencia en lo que se llaman los medios de la farándula, los medios del ecosistema comunicativo dominicano, ya lleva una docena de libros publicados y además de eso ensayos, ha sido antologado en antologías internacionales, nacionales. Y bueno, tengo una pregunta para él que es obligada en este programa. ¿Quién es César Zapata? Perdón. Puedes rechazar la pregunta. Bueno, esa pregunta me la hizo una vez en una entrevista ya vieja, porque fue en la década de los 90, un intelectual dominicano que dirigía una página de periódico y preguntaba, ¿quién es César Zapata? La autodefinición es siempre difícil, ¿verdad? La posibilidad de introspección es siempre difícil. Yo pienso que César Zapata es un individuo relativamente huraño que, como bien tú dices, ha evitado y lo han evitado en los medios de comunicación, que ha trabajado, ha tomado demasiado en serio la idea de trabajar siempre la literatura entre las famosas cuatro paredes y enfrentado a sus demonios, y que de alguna manera, sin proponérselo, se ha incursionado en el territorio de los llamados escritores malditos o los escritores marginales. Pero de alguna manera también César Zapata ha logrado, por vía de los seudónimos, asaltar algunos escenarios literarios en los famosos concursos del país, y eso ha hecho que se abra una brecha y se descubra en algunos pequeños espacios de intelectuales la producción literaria de ese autor. Un señor hijo de doña Eligia Santos, que se dedicaba a contarle los cuentos de Puerto Plata y que de alguna manera lo contaminó con ese vicio de hacer ficción. No sé. Sí, César, hay alguna cosa que yo he observado en tu obra literaria en general. Tú te iniciaste como poeta, pero también tú
en el momento que te iniciaste como poeta, eras narrador, incluso conocido. Tú publicas 2 libros de poemas, pero luego publicas 2 libros de cuentos. Conozco que tú tienes novelas escritas, tienes otros libros de cuentos y de poesía que posteriormente has tenido. Bueno, eso lo demuestra este libro que se titula Sala de Espera, que son textos reunidos, de ninguna manera obra reunida ni obra completa. Hágame un close-up, por favor, aquí, porque el libro acaba de salir y aquí tiene, yo digo que lo más esencial de la poesía, porque de la narrativa nosotros tenemos otro libro que quiero que también se le haga otro close-up, que es Para todos nosotros caerá la noche, que de ninguna manera es tampoco una obra reunida, sino otro libro más de ficciones, de cuentos que se llaman casi fantásticos, pero que son fantásticos. Y además donde aquí vemos la perspectiva de ese género que se ha llamado el cuento poético y fantástico en Hispanoamérica. Y en la República Dominicana, César es uno de los cultores, digo cultores realmente dedicado a eso. Este breviario sin límites, que yo diría que es un breviario de límites, que quiero que también me lo pongan acá, es un libro que yo sugiero que se lea. Yo llamo la atención del espectador, y esto no de que para que le compren el libro, no para payola ni nada, que lean ese libro, que ustedes verán, que ustedes volverán a los tiempos de los grandes libros de fantástico y de narrativa. Un fantástico urbano. Creo que este libro y estos libros de César Zapata deben tomarse en cuenta. Y como dije en la presentación, yo creo que fuera de programas y de tertulias, a nuestros autores hay que tomarlos en serio. Llamé la atención de que a César Zapata hay que tomarlo también en serio, porque hay un universo que está ahí, que muchas personas no habitan en dicho universo, no entran a ese universo y se están perdiendo grandes cosas. Yo digo sorpresas, perplejidades, cosas que a lo mejor uno lo ve en la televisión fantástica o en el cine industrial de Hollywood y cree que nada más allí puede ver esto. No, aquí vemos, estos son cuentos y poemas 3D, señores. El que ve esto es como ver cualquier tipo de aventura con lentes y con un espacio técnico 3D, ¿no? Donde todo ocurre casi tocándonos a nosotros, avanzándonos hacia nosotros, entrando en esa perspectiva de lo cinematográfico, lo audiovisual, porque estos cuentos son no solamente visuales, sino audiovisuales. Permítame decirle que este breviario sin límites es una película que usted la ve en 1 hora y media. Y aparte de eso, también es un libro de poemas enorme. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y esta contradicción? Libro de cuentos y de poemas al mismo tiempo. Pues para eso nosotros tenemos aquí a Múnich y al mismo Zapata para que nos digan en qué consiste esta alquimia. Pero antes, Odalis, tú dices, y quiero referirme a ambos, tú dices que a los escritores y a los autores hay que tomarlos en serio. Serio, sí, ya basta esto de estar presentando libros. Yo libros que presento, yo es un universo. Yo presento, si presento un pintor, es un universo. Pero yo quiero acotar, Odalis, hay que tomarlo en serio. Pero yo quiero acotar, los escritores y los autores, ellos mismos deben tomarse más en serio. Eso es cierto también. Porque están apocados por la voraginidad, por esta modernidad tardía, oportunista, por la falta de lectura, por el desprecio del conocimiento, por el desprecio del libro como tal, o no el desprecio, yo diría la indiferencia. Lo comentábamos en el campus de la universidad. César y somos docentes, los 3 en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. César comentaba contigo precisamente la época que nos ha tocado, esa indiferencia. Así es. Los libros, recuerdo cuando me decía Miguel de Camps, nos decía el otro día que en este país tú sacas 50 libros y cubres el mercado. ¿Cómo es posible con 50 libros? ¿Y con cuántos millones de personas? Sí, pero no es posible, debe haber más de 50 lectores de libros acá. Sí. Los primeros que no te leen son los amigos. Pero además ese es lo que se llama... Es cierto, el cinismo o los ilustrado. supuestos amigos. Sí. Oye, el cinismo ilustrado, que es lo que campea por doquier, y es realmente la ideología epocal de estos momentos. Sí. Hace que esa indiferencia se convierta en una poética de la duda, pero además en una poética del desperdicio.
A propósito de ese teórico norteamericano que hablaba de la sí. estética de los desperdicios. El desperdicio. Sí, pero yo quiero que nos concentremos en la obra de Zapata. O sea, esta ambigüedad, esto que yo digo, que esos cuentos son poesía y esas poesías son narraciones. Bueno, en realidad a mí me interesa explorar fundamentalmente las posibilidades que me brinda el lenguaje. Y las posibilidades que brinda el lenguaje siempre fundan algún tipo de poética. El problema de los compartimentos estancos, ¿verdad?, que es un debate viejo, de que esto es poesía y a partir de este espacio es narrativa y el cuento es a partir de tal espacio, debe ser una narración de un solo aliento y si está dividido en capítulos de una novela, etc. Es una vieja tradición, ¿verdad?, el intentar hacer esas divisiones y esos compartimentos estancos. Pero la poesía transgrede eso. La poesía atraviesa todos los registros. En ese famoso concepto que utilizó Bakhtin de la heteroglosia, donde el poema aparece en todas las manifestaciones del lenguaje. Entonces yo exploto eso. Ahora bien, cuando ese texto, a pesar de tener un aliento poético, se convierte en narración, yo vuelvo a la clásica definición de la trama, nudo y desenlace. El problema no es el tratamiento del lenguaje, el problema es si tú cuentas una historia donde hay una trama que puede seguir al lector, donde hay un nudo, un conflicto entre un sujeto que llamamos protagonista y algún tipo de antagonismo, y donde hay un posible desenlace que puede ser cerrado o abierto. Yo prefiero también esos desenlaces abiertos, esas puestas en abismo donde el lector es que tiene que explorar las posibilidades que le oferta el texto. Así que yo pienso que la poesía atraviesa todos los registros, está presente en la danza, está presente en la plástica, está presente en el cuento. Y Octavio Paz estableció una clara distinción entre poema y poesía. Sí. Y entonces yo escribo poemas donde hay poesía y escribo cuentos donde hay poesía. Exacto. Yo quiero referirme a este libro tuyo importante, Jardín de Augurios, publicado en el año 1994. Cumple 20 años, ya es mayor de edad. Y yo también cumplí años el 1 de julio. Ah, 1 de julio. Así que estoy en la semana aniversario. Sí. Este libro, Jardín de Augurios, y me voy a permitir leer un par de poemas breves, Sí, para no abusar del público televidente. Del Jardín de Augurios, del poemario de César Zapata. Breve poema circular para leerse en la tumba de Borges. Quizá cuando Dios miraba a su rabino allá en Praga, otro Dios o cosa a Dios miraba. Y ni el golem, ni el rabino, ni Dios sabían nada de este eterno repetirse en la mirada. Yo leí, Fidel, exactamente ese poema Sí, en la presentación es una del coincidencia. jueves. No, pero Que es hice increíble. una coincidencia tremenda. Increíble, sí. Pero ahí, la mano de Dios, por ejemplo, a propósito ahora del Mundial de Fútbol y de la mano de Dios de Maradona, ¿te acuerdas? Del 86. No, porque lo traigo a colación. Tomaron el detalle de la creación de Adán, de Miguel Ángel, le pusieron el número 10 de Maradona de la camiseta. claro, sí, Una parodia. La mano de Dios. Un aire reunido para sufrir la caricia. Extravío es la puerta del encuentro. En medio de una mano y sus designios, escucho quejumbrosa mi alma y sus enigmas. La mano agita su delicia pretérita. Me contempla atrapado en placeres intocados. La mano es un árbol de memorias. Con otra piel secreta me acaricia. Tacto que no percibe el cuerpo. Cuerpo retenido en la historia de su huella. Huella que traduce el astro de la noche. Vacío que se cierra y no soy nadie. La mano de Dios ha tocado mi ausencia. Fidel, tú estabas allí en la presentación. No, yo no Estás estoy. robando precisamente. No es posible. Pregúntale a Pero no es César. posible. Han coincidido Ay, que en son los coincidencias. textos. No, pero es lo Sí, que yo increíble. decía. Mira, no es nada No, no. más la coincidencia. Fue lo que yo dije en aquella noche allí. Jardín de Augurios, en la década de los 90, Sí. fue uno de los libros más importantes de poesía que se publicaron allí. Y además dije, no quisimos abusar del público, porque allí en la presentación había más tiempo que acá, pero ahí yo vi que había realmente una raíz del poema moderno y del concepto de contemporaneidad, pero además una raíz que como cardinal era única en el momento y en la década.
Sí, mira, me llama la atención incluso desde el punto de vista de la presentación estética. La ilustración de portada de Giovanex Vargas. Cuando abres Pero el mira, libro encuentras precisamente. sí, incluso Algo que no troquelado se aquí había. con este espacio abierto, ¿no? Que no se había hecho, Incluso creo. es una provocación. Sí, fue algo Sí, así nuevo, es, creo, sí. con la... El con esto troquel, acá. sí, Sí, el troquel, sí. Que era el segundo momento en que yo Sí. buscaba un poco transgredir el formato tradicional del libro. El libro, sí. Porque el primer libro lo hice absolutamente en blanco, la portada. Había que ir adentro para ver el título y el autor. Hay un libro tuyo de poemas que me gusta mucho, que es Edades del Instante. Edades Creo que de del 2008 Instante. lo presentaste en Cuesta Así es. hace unos años. Sí. No tengo un ejemplar acá. No, yo no lo tengo tampoco. Sí. Pero precisamente fue el señor Miguel de Camps quien lo editó. Así que es probable que podamos tener acceso a alguna copia. Alguna copia. Sí, pero también... Y Un Nuevo Día ayer, que es un... no, ese es el libro un de... libro, sí. De cuenta que... Prosa. De prosa, Sí. de cuentos. Relatos. Yo no Cuentos- quiero ni cuentos decirle fantásticos cuentos, también. yo le llamo de ficción. Ficción, Sí. relatos. Sí, porque es que cuentos narrativas. ya para nosotros y en estas transgresiones Sí. y además en estas travesías y verticalidades, se nos antoja un género, algo Sí. como bien dijo Zapata, algo ligado a la perceptiva, a la taxonomía, a la clasificación. Yo creo que eso va más allá de lo que es un cuento. Son ficciones que realmente tienen su nudo, desenlace y asimila incluso de una u otra manera la relación tesis, antítesis, síntesis, pero ya menos académico, menos conceptual y más confluyente, que es lo que implica esa no ficción, yo diría ficcionalidad. Pues, Sí, pero esa estrategia discursiva tuya, digamos, de transgredir todos los géneros, de mezclarlos, de amalgamarlos, de ir más allá, de cuestionarlos, te sitúa dentro de una travesía posmoderna, yo diría, ¿no? Una poética posmoderna. Sí, podríamos bueno, en decir. el mejor sentido del término. El mejor ¿verdad? Porque sentido, no los la tres palabra, sí. hemos criticado el concepto de posmodernidad de alguna manera, Sí, ¿verdad? sí. Y el problema del pensamiento débil y el problema de cierto fracaso de las estéticas con el concepto de posmodernidad. Pero sí, yo pienso que si tomamos el concepto de posmodernidad como vuelta a una modernidad que se critica, que se observa, que se autoevalúa, yo pienso que las parodias y las exploraciones en diferentes géneros y las transgresiones forman parte, sin duda, de esa época en que el escritor se ha enfrentado a la posibilidad de atravesar diferentes géneros y de procurar incluso la presencia de una nueva textualidad. Sí. Yo no me lo propongo de manera así, digamos, fríamente pensada, de la perspectiva del crítico. Yo me sitúo en la postura del creador y trato de crear. Ahora, mi primer desafío fue desprenderme de la piel como costra, el que me asignaran como miembro de una generación que se llama Generación Sí. 80. A eso me quería referir. Y justamente mis primeras idas a contracorriente, ¿verdad? De lo que se escribió en el momento, era voluntariamente buscando desprenderme un poco de eso. Porque, con todo el respeto a los poetas que son miembros de esa generación tiene su declaratoria de principios, tiene su visión estética claramente definida. Fue publicado temprano un artículo donde se reflejaba la propuesta y yo no suscribo esa propuesta. Ni la suscribo en términos teóricos ni en la práctica tampoco. Pero sí hay correspondencias epocales. Yo pienso que todo lo que nos tocó escribir dentro del taller César Vallejo y fuera de él, entre la década de finales de los 80 y los 90, pues obviamente hubo correspondencias que algunos niegan, pero que realmente están presentes en los textos. sí, hay algo que yo quiero tocar sobre ese tema, pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento. En su programa Página Abierta con el Arte estamos hoy con César Zapata. César,
tú explicabas algo a propósito del marco de las llamadas generaciones, grupos promocionales. Y yo veo en ti como en el desaparecido Adrián Javier, no voces disidentes, sino voces individuales. Ese concepto que fractura, por suerte, señores, el concepto de generación literaria, ha hecho que fuera de los grupos promocionales encontremos más escritores significativos que dentro de eso. Y mira, eso es algo que vemos hasta en el discurso poético dominicano desde sus orígenes en el siglo XX hasta hoy. Yo he estudiado, incluso hablábamos de que mi discurso ante la Academia de la Lengua fue ese, el discurso poético dominicano, y yo he encontrado que poetas como Juan Sánchez Lamú no aparecen dentro de las clasificaciones ni las antologías. ¿Y quién fue el autor de 200 versos a una sola rosa? Pero con ellos también muchísimos poetas que si hacemos una antología no sabemos cuál es la más representativa. Pero también hay poetas de esas generaciones y grupos que se salieron de ahí y siguen siendo ellos como tal. Por eso quiero que en ese sentido tú no te me apartes de lo que tú venías diciendo en el segmento anterior. Sí, la cuestión de las generaciones aquí me parece a mí que se apresuró un poco en el sentido de que es un tema que debe ser trabajado por los críticos y por los historiadores de la literatura. Entonces, de alguna manera, eso quedó como, precisamente por ese vacío que hay en términos de crítica e historiografía literaria en República Dominicana, eso quedó como un terreno baldío en el que cualquiera podía venir y edificar en él, entre comillas. Y por consiguiente, bueno, hubo un escritor dominicano que decía que en los 80 se había convertido como en un tren y que la gente le iba anexando vagones y se iba montando en él, con la idea de que ser miembro de eso implicaba ya ser escritor, te bautizaba como escritor. Y algunos compañeros escritores, incluso con formación y ensayistas, llegaron a escribir artículos en que antojadizamente ponían a sujetos en esa generación o lo excluían, o lo ponían o lo excluían dependiendo de su estado de ánimo. Y así no se puede hacer historia de la literatura en un país. Entonces eso provocó que mucha gente buscáramos posibilidades de convertirnos en eso que en la tradición literaria dominicana se ha llamado los independientes. Claro. Y yo, por lo menos en términos personales, lo hice deliberadamente. Desde el primer momento en que se comenzó a escribir mi nombre dentro del grupo por algunas personas y de manera sin que hubiese un estudio, sin que se buscaran correspondencia, vasos comunicantes, sin que se estableciera la famosa visión orteguiana que va más allá del simple hecho de ser coetáneos, sino que tendría una serie de coincidencias, visiones del mundo. Yo disiento de la visión del mundo de los representantes y líderes de ese movimiento y no me interesa formar parte de ese movimiento, no creo en la poética del pensar, pienso que si hay un pensar en la poética es un pensar otro, creo que es una visión heideggeriana, un préstamo que no fue honestamente dicho, ¿verdad? Se asumió como propio cuando en realidad venía de una tradición filosófica. Y en ese sentido, pues desde el principio de la década de los 90 he sido una especie de piedrita en el zapato para la generación de los 80, de molestia, de sujeto que hay que poner entre paréntesis y al que hay que anexarle un pero. Digo sin ambajes y sin ningún temor tampoco a que me digan narcisista, que en muchas ocasiones los he escuchado a ellos hablar de mi obra, decir, es bueno, pero hay que agregarle un pero. Es bueno, pero. Es bueno, pero. Entonces caen en lo extraliterario y comienzan a enjuiciar mi es bueno, pero es narcisista. Es bueno, pero es negro. Mi temperamento, es bueno, mi pero personalidad. Es loco. Es bueno, pero tal cosa. Exactamente, mi temperamento, mi personalidad. Y ahora que tú dijiste negro. No digo por ti, digo por No, general, por mí, yo soy negro. El tema del racismo en República Dominicana también espera que se haga un estudio. El doctor Odalis mencionó a Juan Sánchez Lamú. Pero hay que mencionar a mucha gente que fue marginada por problemas raciales, étnicos. Por problemas étnicos y por problemas de clase social. Medio en chiste, y el chiste y su relación con el inconsciente, el texto canónico, en la tradición psicoanalítica freudiana, establece claramente cuando un sujeto tiene algo guardado, lo quiere poner en el circuito del lenguaje y utiliza el mecanismo del chiste. Y yo he soportado muchos chistes relacionados con mis rasgos étnicos.
Y por ejemplo, el poeta Adrián Javier, que ya lo mencionamos, recuerdo que un crítico... Formidable poeta. Excelente poeta, que un crítico llegó a decir que Adrián Javier no debió hacerse poeta, sino pelotero. Esa alusión es absolutamente racista. Racista, claro. Absolutamente racista. Por la corpulencia, La corpulencia. Es una alusión absolutamente racista. Sí. Y conmigo, por la he escuchado miles de veces. Hubo un intelectual en ciernes que hace poco, en una de las tertulias de Cuesta, me decía, hablaba de mí un poco ríspidamente frente a mí, con toda la valentía que lo embiste. Y al final me dice, bueno, lo que pasa es que yo puedo hacer estas cosas y decir esto porque yo tengo apellido. Sí, claro. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces yo me quedé... Con la literatura. Pero Yo eso me es parte quedé, de la tradición. me quedé reflexionando, digo, pero ven acá, pero yo también tengo apellido. Todos Porque tenemos apellido. Todos tenemos Sí, pero apellido. el porque apellido yo tengo es un padre. entre comillas. Sí, claro, él se está refiriendo a una vaina clásica decimonónica Sí. de resaltar la alcurnia, una categoría ya manida, vieja. Es como la muchacha de buena familia, ¿no? Exactamente, La muchacha- Cásate con una o- muchacha de buena familia. o mejorar la raza. Mejorar la raza. Y todas esas categorías que son racistas y que operan en República Dominicana prejuicios. permanentemente. César, yo siempre te veo a ti y somos compañeros en la universidad y nos conocemos desde mediados de los 80, pero en los 90 y en la década del 2000, pues nuestra relación, nuestra amistad y de trabajo como colegas se ha robustecido, se ha fortalecido. Yo siempre te veo como escritor, pero también como psicólogo, ¿no? No debo Sí. de verte Sí. como el estudioso de la psicología, Así el es. estudioso del psicoanálisis, el lector de Freud, de Fromm, de Lacan. Pero me interesa esa relación tuya, crítica, y yo diría que hasta conflictiva, con tu generación, la generación del 80, a la cual perteneces y no perteneces, eres y no eres, odalisque. Porque César es el rebelde, César es el marginal, como tú mismo te defines. Eres el outsider, él es el inconformista, por tu personalidad. Y sobre todo... Y por tu poesía también. Y sobre todo- está el hombre y la obra también. Y sobre todo el imprudente del el lenguaje. imprudente del lenguaje, el necio Otra de la cosa, crítica. El necio de la crítica. Sí, A sí. propósito, ese concepto... Eres el rebelde, ¿no? Eres el que no sea docena, ¿no? No importa si lo incluyen, pero no quiere estar tampoco. No se muere por estar ahí, ¿no? Y dice, no, yo no coincido con ustedes, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Oye, Fidel. Sí. Hay muchas poéticas, además. Hay algo que yo quiero decir, más a título de anécdota. Sí. Tú sabes que los concursos literarios de este país, cuando son con los nombres propios, ya se sabe quién va a ganar Sí. desde el comienzo. Además, se construyen jurados para que te puedan excluir o para que le puedan dar el premio a un amigo. Amañados. Amañados. Concursos ¿Qué pasa? amañados, Hubo un concurso, sin ética. Sí. Hubo un concurso Sí. que se hizo con seudónimos. Sí. Y los jurados que pusieron allí eran los evidentes contrarios a Zapata. Resulta que era con un seudónimo y ha resultado un libro ganador, un libro extraordinario por su lenguaje, por lo que representa en la poética, todos los valores del mundo se lo pusieron al libro. Cuando se abrió, el abogado hizo todos los trámites del sobre y sacó, resultó que el seudónimo tal obedecía era el nombre del poeta César Zapata. Cuando sonó eso, hubo varios jurados que dijeron, no, yo no estaba completamente de acuerdo. No, yo no estaba completamente de acuerdo. Digo, pero ¿por qué ganó? Fue unánime. Fue unánime, pero no estaban de acuerdo. No. Algo que Pero realmente dice Lo interesante de eso que ha ocurrido 2 veces. sobre el tumor que son los llamados concursos. Mira, es tan increíble que es tan cierto lo que tú estás diciendo, que ese primer premio que yo gané en Casa de Teatro, donde era jurado José Mármol, Soledad Álvarez, que luego me dijo en un encuentro que fue como una sorpresa, y después pensó que la palabra sorpresa tenía una carga negativa y volvió a mí a decirme, pero una sorpresa agradable. Me agregó un adjetivo, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión yo tenía tanta conciencia de que tenía obstáculos en este país para ganar un premio con mi nombre, que yo usé el seudónimo del extranjero y envié el libro en una sobre de Federal Express para que pareciese que venía realmente del Una extranjero. buena estrategia, un buen truco, ¿no? Exactamente. Pero entonces Para engañarla, sí. repite la historia unos años más tarde con el mismo José Mármol y otros sujetos innombrables, como reza una obra de Beckett, El Innombrable. Y ese jurado recibe otra vez la encomienda, ¿verdad?, de dar el premio, en este caso de Funglode. De evaluar. Y otra vez gano yo en Funglode, con la misma gente,
2 veces. Con el mismo jurado. He llegado a la conclusión, Jochi Mármol, si me escuchas, compañero, que trabajamos juntos en el taller, yo he llegado a la conclusión de que a ti te gusta mi poesía. Porque 2 veces me has premiado, hermano, y eso no es casual. Porque incluso me has premiado sin saber a quién, con seudónimo. Así que yo estoy convencido de que a ti te gusta mi poesía. Sin duda, sin duda. Tú deberías antologarme. De verdad que sí. Ojalá me estés viendo, José Mármol. Hay algo que es importante y es cierta actitud de rebeldía que hay en la concepción del mundo de César Zapata. Pero además, esto que estamos hablando que es contextual, dice mucho de lo que la estética literaria, la estética cultural del país tiene como handicap. Tú dirás, pero ¿cómo es posible que personas que son despreciadas, que nadie quiere, esos mismos libros tú los envías, oye bien, con tu nombre propio y tú pierdes inmediatamente? Así es. Así Eso, Hablamos a de mí lo me de ha la marca, pasado ¿no? Sí, eso. sí, claro. Todo Así eso es. se lo y pierde. Y resulta que cuando es con seudónimos ganan. Señores, está puesta en cuarentena, puesta bajo signo de interrogación lo que se llama la llamada doxa u opinión seria y fundamentada sobre la poesía cuando se trata de asuntos personales. Es una cuestión que ha llegado a tal nivel, señores, que cada día más esa institución que se llama los concursos y premios literarios ha perdido respetabilidad. Porque la llamada evaluación no existe. Es la presunción y es el asunto del llamado gusto. Por eso hay un esteta. No, y hay otras cosas pero, también. hay otras cosas, sí, pero No, no. hay un esteta Relaciones, hay un... tendencia, favoritismo, otras cosas, a más allá incluso. Perdón. No, sigue. Sí, sigue. no. Yo te- No, que dice que el gusto, solamente el gusto. Hay No, que el gusto no existe en No, literatura. sí. Hay una historia del gusto. Mira, De la Volpe, teórico italiano, muy importante, tenía una historia del gusto y una estética del gusto. Y señores, ¿qué es el gusto? Al fin y al cabo, hay tratados sobre el gusto, y todos son erráticos. Incluso pasando eso del gusto a la historia de las fijaciones personales. Lo que te gusta a ti no es lo que me gusta a mí. Por tanto, eso es lo más subjetivo. Claro. Hay premios de poemas que hay autores que no le gustan a un jurado y ganan. ¿Por qué? Porque se reconoce que es el lenguaje, el uso, y que cada día más hay que asumir la poesía como algo serio. Pero, Odalí, está olvidando la cuestión personal, de las relaciones personales también, aparte del gusto, ¿no? Esa es una contaminación más, Fidel, pero una de las fuertes, muy fuerte. Mi relación contigo, aquí. si ese poeta es amigo o no es amigo mío. Depende mucho de eso. Es muy fuerte eso, tan fuerte como lo del gusto. Pero eso, ojalá señores, fuese solo el gusto estético el problema. Es más allá, ¿no? Si tú eres mi adversario o no eres de mi grupo, estás fuera. Yo pienso que eso que ustedes están planteando lo que evidencia es la miseria de la sociedad dominicana. De la razón política. Es decir, eso va más allá del problema de la literatura. Es decir, todos los estamentos sociales están contaminados. Y entonces se ha levantado una especie de culto al disvalor en política, en la vida social, en la academia, en la literatura, en todas partes. Señores, pero ustedes solamente podrían ver, y perdónenme que me salga de la literatura, los premios anuales a los maestros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Sobre cuál criterio se hace eso? ¿A partir de cuál criterio? De ninguno. Sí. De que el individuo sea un adláter del rector de turno, de que sea un tipo bajo perfil, de que no sea crítico, de que no tenga una postura responsiva. Simplemente esos son los atributos. Ahora, si tú publicaste el libro, si has ganado premios, si eres investigador, si eres una persona de fuste, de formación, eso no importa. Ustedes tienen formación doctoral y tienen la misma categoría de cualquier persona con una licenciatura que haya logrado por cualquier vía vencer los obstáculos de los concursos para ingresar como catedrático a la universidad y para darle un pergamino que diga profesor del año. Va a ser muy difícil. Pero mire, a personas como ustedes con formación crítica. Sí, muy difícil. Tiene que haber una revolución. Entonces, quiero decir esto, porque yo sé que el tiempo es corto. No. Quiero decir esto con respecto a los premios. Es importante que los premios se relancen, haya una reestructuración. Es importante que el Premio Nacional de Literatura, el que se da a la obra de toda una vida, sugiero yo, que no es una idea mía, es una idea de un compañero escritor, no me ha autorizado a decir su nombre por televisión,
se le entregue el jurado a los premiados, no a los rectores de las universidades que no necesariamente tienen que tener conocimiento de literatura. No. Eso por un lado. El otro premio nacional, no menos importante, el premio anual del ministerio, también tiene que reestructurarse. Totalmente. No puede quedarse en manos de un pequeño grupo que está maleado, que está dañado, que está prejuiciado, que está corrompido emocionalmente dañado, y que tiene entonces la mitad de la comunidad de escritores autoexcluidos, que dicen de manera pública que no van a participar mientras ese grupo siga manipulando ese premio. No, porque ya es un escándalo. Entonces ya eso es un escándalo que se ha abierto y que es público. Entonces el señor ministro, por favor, si está viendo el programa, si es que le interesan los temas culturales, no sabemos si le interesan los temas culturales, por favor, si usted está viendo el programa, aunque sea por casualidad, o si alguien se lo está diciendo, no le pedimos que quiten a nadie ni que cancelen a nadie. Modifique, reestructure, reescriban los reglamentos, pongan a otras personas a dirigir. Háganlo más transparente, por favor, ese premio. Necesitamos de alguna manera que el premio sea relanzado para que la mitad de la población intelectual de este país que está excluida pueda participar en esos premios. Odalí, yo creo que este diagnóstico de la situación cultural dominicana que nos acaba de hacer César amerita de otro programa. Creo que no basta. Creo que, César, debes comprometerte con nosotros ojalá me invite. una Estaba nueva pensando que el próximo programa ya esta presencia abrió una puerta que debe ser continuada. De manera que yo quisiera, César, que tú te comprometas con nosotros a venir el próximo día para que hagamos este programa. Será para mí un verdadero placer y no solo estar con ustedes, sino poder contar con el público que yo sé que ustedes ya se han ganado con este excelente trabajo de difusión cultural. Amigos televidentes, así hemos llevado a cabo una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.